Apreciados estudiantes, me complace de nuevo contar con ustedes en este curso de sexto semestre y en esta materia particularmente que me corresponde darles, que tiene como nombre Introducción a la Teología Integral. Vamos a exponer estas diapositivas de manera rápida pero muy sistemática, muy puntual, para que ustedes puedan entender los temas que vamos a estar tratando durante estas 4 semanas que corresponden a la materia que acabamos de mencionar. Bueno, lo primero que debo decirles es que aparte del material, el texto que ustedes van a encontrar en PDF en su plataforma Moodle, cuando ingresen a ella, van a tener que tener también el libro El reto de Dios, del pastor Darío Silva Silva, que me imagino que todos ustedes deben conocer ya. Este es el libro que se ha venido citando en muchas de las materias de todo nuestro programa de estudio para encuadrar la teología a la que Casa sobre la Roca tiende y que formula y que ha propuesto para la cristiandad y el cristianismo evangélico en particular en este momento. Así que sé que no es nuevo para ustedes el libro, pero es muy probable que no lo hayan leído todo, porque en las diferentes materias que vienen antes de esta, se les recomienda leer porciones relacionadas con los temas que van tratando, pero no se exige una lectura completa del libro. Entonces, es muy probable que muchos de ustedes no lo hayan leído por completo. Pero en el caso de los que lo hayan leído por completo, existe la posibilidad de que no lo hayan entendido cabalmente. Esa es algo muy común cuando yo hago la pregunta a mis estudiantes si entendieron cabalmente el libro, los pocos que lo leyeron completo de cabo a rabo. La verdad es que con mucha honestidad me responden que no. No es un libro fácil por los temas que aborda, y la intención de esta materia es precisamente que podamos en este curso, en estas 4 semanas, leerlo completamente de cabo a rabo y entenderlo también en todas las propuestas que el pastor Darío hace allí. Por lo tanto, las evaluaciones de cada semana, como ya ustedes debieron verificarlo en el texto y en las instrucciones escritas que yo doy en el foro del tutor y otros espacios semejantes, un control de lectura será lo que se hará en cada evaluación del libro. Porciones del libro se irán evaluando poco a poco hasta que en la última semana acabemos de evaluar todo el libro. Es un control de lectura del libro. Entonces, ¿qué es lo que añade el texto que ustedes tienen en su plataforma? Lo que añade es una sistematización de las ideas que el pastor Darío propone allí, porque el pastor Darío no sistematiza su pensamiento, él lo va planteando no de manera sistemática y va pues formulando algunos términos y los va definiendo sobre la marcha, tomándolos de manera desordenada si se quiere, y lo que pretendemos con la conferencia y con el tratamiento que daremos a esta materia en el curso de este mes es sistematizar el tratamiento de todos los temas que el pastor plantea allí. Porque el pastor Darío, como ustedes lo podrán ver en la conclusión de la conferencia, él no es concluyente, no es una conclusión, por decirlo así, concluyente, es una conclusión provisional. En el material que ustedes tienen en el texto podrán entender la razón de por qué les digo esto. Más bien a abreviar y avanzar un poquito para que ustedes puedan dedicarse después con más atención a la lectura tanto del libro como del material en PDF que tienen en su plataforma. Bueno, entonces comencemos por decir que esta materia es introductoria tan solo. El nombre no es casual, no es llanamente teología integral, es introducción a la teología integral porque es una materia meramente introductoria a esta manera de hacer teología. Como ustedes tal vez recordarán, en el semestre pasado, cuando vimos teología contemporánea y todos los teólogos que tuvieron que estudiar, recordarán que todo sistema teológico por lo general trae un método y un objetivo o propósito que persigue. Siempre lo van a encontrar, así sea de manera implícita o tácita o de manera expresa y explícita. Siempre todo teólogo formula un método para llevar a cabo su trabajo y también plantea un objetivo o propósito que pretende alcanzar
mediante la aplicación de ese método. Veamos dos ejemplos que ustedes recordarán. El primero de ellos es Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann, como ustedes tal vez recuerden, tiene un método que recibe el nombre de crítica de las formas, cuyo objetivo o propósito es alcanzar la desmitologización. No nos vamos a detener en tratar de nuevo estos conceptos porque ya ustedes los pueden, si quieren, repasarlos en el material de teología contemporánea. Simplemente es una manera de ilustrar lo que vengo diciéndoles sobre que todo sistema teológico siempre posee de manera implícita o explícita un método y un objetivo propósito. Para que no quede esto suelto, veamos otro ejemplo del semestre anterior. Paul Tillich, otro teólogo que ustedes vieron el semestre anterior. Su método también tiene un nombre, método de correlación. Y mediante ese método, él busca alcanzar también un objetivo o propósito que es demostrar que la revelación es la única respuesta a los conflictos existenciales de la razón. Pues bien, siguiendo este esquema ineludible en todo sistema teológico, tendremos que decir que la teología integral, a la cual esta materia es introductoria, también tiene un método y tiene un objetivo o propósito. ¿Cuál es el método que persigue la teología integral? Perdón, que persigue no, sino que aplica. El método que aplica es el esencialismo. Así se llama el método, y aquí tenemos uno de los primeros conceptos que el pastor Darío plantea en el libro y que aborda de manera repetida a lo largo de sus capítulos. Esencialismo. Y el objetivo o propósito es el que le da nombre a la teología integral propiamente, es decir, el integralismo. Entonces, el método de la teología integral es el esencialismo y el objetivo o propósito que persigue es el integralismo. Ahora bien, mediante el ejercicio de ese método del esencialismo, la teología integral detecta ciertas problemáticas muy marcadas y sentidas en la iglesia actual, particularmente en la iglesia cristiana evangélica de nuestros países hispanohablantes, pero también por extensión lo ubica estas problemáticas en el cristianismo evangélico del mundo en general, incluso el de los Estados Unidos. ¿Cuáles son esas problemáticas que el pastor Darío señala en su libro? También de manera repetida en todos sus capítulos, así como lo hace con el esencialismo. Son las siguientes. En primer lugar, el mestizaje espiritual. En segundo lugar, la parálisis teológica. Y en tercer lugar, la inanidad religiosa. Realmente el pastor Darío no es un académico ocupado en lucubraciones en una torre de marfil. Él tiene preocupaciones pastorales. Y esas preocupaciones pastorales lo llevan a ubicar estas tres problemáticas en la iglesia actual y a proponer mediante el esencialismo, o más exactamente, mediante tres recursos metodológicos derivados del esencialismo, la manera de enfrentar y de resolver de manera satisfactoria estas tres problemáticas que hemos relacionado. ¿Cuáles son esos recursos metodológicos del esencialismo para enfrentar estas problemáticas? Muy bien, aquí vienen. Para enfrentar el mestizaje espiritual, el pastor propone en su libro el vitalismo espiritual. Para enfrentar la parálisis teológica, él propone el actualismo teológico. Y para enfrentar la inanidad religiosa, él propone el solucionismo bíblico. Pues bien, queridos estudiantes, aquí tienen toda la tabla de contenido de esta materia. Si vemos aquí las palabras resaltadas en amarillo, tenemos todos los temas que cubren nuestro programa en esta materia. Tenemos 8 conceptos que vamos a encontrar y vamos a ir definiendo y entendiendo en el libro El Reto de Dios y por supuesto con la ayuda de las conferencias adicionales a las que ustedes tienen acceso. Bueno, como tenemos 4 semanas, entonces la división es obvia, ¿no? 8 conceptos, 4 semanas, estaremos tratando de a 2 conceptos por semana. Esta primera semana, los que vamos a estudiar y abordar son el esencialismo y el integralismo. La segunda semana corresponderá al mestizaje espiritual y a la parálisis teológica. La tercera semana veremos la inanidad religiosa y el vitalismo espiritual. Y la cuarta y última semana terminaremos con el actualismo teológico y el solucionismo bíblico. Entonces, manos a la obra.
vamos a abordar los dos primeros conceptos que son los que corresponden a la primera semana de estudio, es decir, el esencialismo y el integralismo. Vamos con el esencialismo. Realmente esta materia es introductoria porque no podemos alcanzar el integralismo, que era el propósito que perseguía esta materia, como lo vimos en el primer cuadro. Pero sí aspiro a que todos quedemos bastante familiarizados con el método, es decir, con el esencialismo, que nos acostumbremos a pensar en términos del esencialismo y a evaluar y considerar todas las cosas que conciernen a nuestra fe, que son prácticamente todas, porque todo concierne finalmente a la fe, que aprendamos a pensarlas siempre enfocándolas y evaluándolas mediante este método. Si se logra ese propósito, habremos cumplido el objetivo de la materia, aunque el integralismo, que es realmente el objetivo principal, quede tan solo esbozado. Eso será labor de las personas que más adelante el Señor designe, personas capacitadas, personas piadosas, con muy buena formación, que acometan este propósito, en el cual, créanme, que se irá más de un semestre. Bueno, entonces vamos con el esencialismo. El esencialismo, el pastor Darío lo define como dejar los circunloquios, los rodeos, la abstracción, la maraña, ir al grano, dar en el quid, ubicar el meollo. Forma muy coloquial de referirse a lo que es este método, el esencialismo. Entonces, el esencialismo, ¿qué es lo que plantea? Lo que plantea es que el cristianismo y la teología se pueden nutrir muy bien de aportes esenciales, es decir, fundamentales, importantes, de pensadores cristianos, por supuesto. Los pensadores cristianos siempre estarán en primera línea. Ellos serán los que harán continuamente aportes esenciales a la teología, pero no solamente pensadores cristianos, sino pensadores no cristianos, así como lo oyen, e incluso pensadores anticristianos, es decir, que están en contra del cristianismo y lo combaten. Sí, el esencialismo cristiano no tiene por qué temer aportes de donde provengan, siempre y cuando sean veraces. Una de las frases que abre el libro El reto de Dios, como seguramente ustedes lo habrán notado o lo notarán al comenzar a leerlo de nuevo desde el comienzo, es la frase de Tomás de Aquino, que dice: todo lo que constituya verdad viene del Espíritu Santo, no importa quién lo haya dicho. Es decir, que si constituye verdad, viene de Dios. Así lo hayan dicho pensadores cristianos, pero también pensadores no cristianos y aún pensadores anticristianos. Todos ellos hacen aportes esencialistas al cristianismo. Es algo a veces difícil de asimilar por parte de los cristianos, que a veces condenamos todo lo que no tenga un origen y una fuente netamente cristiana. Pero no, resulta que el Señor es el Señor de todo y no solamente de la iglesia. Así que el Señor también tiene la libertad para actuar a través incluso de los que no forman parte de su iglesia aún, o incluso de los que no llegarán a formar nunca parte de ella. El Señor es soberano y puede hablar a través de la burra de Balaam, como queda claro en la Biblia, en el episodio que acabo de mencionar de manera tangencial, que ustedes deben conocer muy bien. Está ya en Números 22 al 24, que es el episodio de la burra de Balaam, que habla y le hace ver al profeta cosas que él no podía ver. Bueno, entonces dentro de este enfoque uno puede encontrar que hay aportes esencialistas de muchos frentes. Uno de los autores cristianos más reconocidos en la historia reciente, aunque no muy popular en este momento, si bien se está haciendo popular de nuevo por cuenta de las Crónicas de Narnia y el hecho de que se esté llevando a cine estas novelas que C.S. Lewis escribió. Bueno, pues C.S. Lewis, les cuento, queridos estudiantes, que es un autor que pueden leer a ojo cerrado. Es recomendable desde todo punto de vista. Yo sigo estudiando sus obras y es considerado casi de manera unánime por los teólogos cristianos del siglo XX, aún los católicos, como el apologista por excelencia del siglo XX. Es decir, el más insigne defensor de la fe cristiana en el siglo XX. Él propuso en uno de sus muchos libros, que yo les recomiendo que si van a escoger un solo libro, que si me preguntaran un libro de C.S. Lewis que leer, porque no quieren leer los demás, yo les recomendaría Mero Cristianismo.
Y después de él, si quisieran leer dos, les recomendaría Cartas del Diablo a su sobrino. Pero bueno, dejemos de lado aquí la recomendación de C.S. Lewis para centrarnos en su libro Mero Cristianismo. Como su nombre lo indica, lo que C.S. Lewis intentó hacer aquí, y creo que lo logró en gran medida, fue extractar de toda esa parafernalia de doctrinas que la cristiandad defiende y comparte, tanto la cristiandad evangélica como la cristiandad católica e incluso la ortodoxa. Trató de sacar lo común a todos ellos. Hizo un ejercicio de simplificación, como lo dice el pastor Darío, refiriéndose a esta obra de C.S. Lewis en su libro. Simplificó el cristianismo extractando lo esencial de él. Y el resultado de ello es un libro al que tituló justamente Mero Cristianismo. Pues bien, esa iniciativa de C.S. Lewis, llevada a cabo con este libro, es lo que en la teología integral conocemos como esencialismo. Es muy análogo, muy similar. Recibe tal vez diferentes nombres, pero en el fondo son la misma intención y persiguen lo mismo. El mero cristianismo de C.S. Lewis y el esencialismo propuesto por el pastor Darío Silva Silva en el marco de la teología integral. Vamos a mirar la diferencia entre dos conceptos, porque ustedes van a encontrar, y esto es pregunta de cuestionario, que la característica esencialista del cristianismo, que le hace sobreponerse a toda forma de reduccionismos y de visiones estrechas de la vida, es la pluralidad. El cristianismo acepta una pluralidad de aportes. Dentro del cristianismo se escuchan las opiniones, y las opiniones procedan de donde procedan, se toman en consideración y se someten a un juicio y a una evaluación para ver qué tanto es posible retener de ellas. Muy bien, la pluralidad indudablemente es un elemento muy valioso y que no se puede sacrificar del cristianismo. Pero no lo confundamos, por favor, con el pluralismo. No me vayan a responder nunca si yo les pregunto por la pluralidad y ustedes me responden pluralismo, porque aunque tengan relación en su raíz, son cosas muy distintas e incluso contrarias, y tendría que clarificarles desaprobada esa pregunta. La pluralidad es algo que es recomendable, que hay que defender, que hay que promover dentro del cristianismo. Todos pueden aportar si lo hacen conforme a la verdad, pero el pluralismo es la distorsión de esta idea. El pluralismo es la idea de que todas las opiniones son igualmente respetables, y eso no es lo que decimos. La pluralidad dice que hay que escuchar las opiniones, hay que tomarlas en consideración, hay que escuchar a las personas, pero eso no significa que todas las opiniones son igualmente válidas o que todas las opiniones deben tenerse en cuenta. El pluralismo lo que termina promoviendo es esto último, y por eso es una distorsión y una desviación de la auténtica pluralidad que el cristianismo persigue. Miren, ustedes van a ver esto con mayor detenimiento en una clase como la de ética integral en el siguiente semestre. Pero les puedo decir que el pluralismo es una ideología moderna. No es que haya aparecido hasta hoy, pero hoy ha recibido este nombre particular, que tiene mucha relación y está emparentada con otras ideologías igualmente nefastas, igualmente censurables desde la óptica cristiana, como el multiculturalismo, que afirma que todas las culturas son igualmente respetables y que no hay una cultura mejor que otra, lo cual también es un exabrupto. Todas las culturas merecen consideración, pero eso no significa que no haya aspectos de una cultura determinada que requieren ser criticados y que requieren ser corregidos porque no están conforme a lo que Dios demanda de los seres humanos. Así que el multiculturalismo, al abogar porque todas las culturas son igualmente válidas, igualmente buenas, de nuevo distorsiona el concepto de pluralidad. Otro de los miembros de esta familia, de esta parentela, es el relativismo. El relativismo es la creencia de que no existe bien ni mal absoluto, sino que todo es relativo, todo depende de. ¿De qué depende? Eso es lo que está por establecerse. Cada uno puede decir que depende de
en mi beneficio, de mi conveniencia, depende de la situación. Ustedes ya vieron en teología contemporánea ética situacional, que promueve cierta forma de relativismo, por la cual, bajo el criterio del amor, terminamos hasta transgrediendo el mandamiento. Eso es un relativismo velado también, el de la ética situacional. Y tenemos también el sincretismo. Sincretismo es una palabra que ustedes deben conocer ya, porque la deben haber estudiado, visto, leído, aprendido en las materias de cristianismo, de historia del cristianismo particularmente. Historia del cristianismo 1, historia del cristianismo 2, se debieron mencionar porque el imperio romano era sincretista. Ya volveremos sobre esto. Lo que pasa es que el sincretismo es una palabra muy técnica. Popularmente no se conoce. El pastor Darío lo que ha hecho es ponerle un nombre diferente a un concepto antiguo. El sincretismo, él ha preferido llamarlo mestizaje espiritual. ¿Por qué? Porque mestizaje sí es una palabra que está al alcance de todos. Todos, prácticamente, toda persona medianamente culta sabe muy bien lo que es el mestizaje. Entonces, hacer la transposición de lo que es el mestizaje en el campo de las razas o de las etnias al campo espiritual es mucho más fácil que definir una palabra tan arcaica ya tal vez y tan técnica como sincretismo. Todo esto que ustedes ven se encuentra del lado del pluralismo, es decir, todo eso como la X que pusimos al lado del pluralismo lo señala es censurable, es condenable, el cristianismo no puede suscribir ninguna de estas ideologías sin traicionarse a sí mismo. Y la pluralidad entonces, ¿a qué nos conduce? La pluralidad nos conduce al esencialismo. Y si la pluralidad y el pluralismo están enfrentados, tenemos entonces que concluir que también el esencialismo y todas estas todos estos nefastos ismos adicionales, multiculturalismo, relativismo y sincretismo, están en oposición, se oponen entre sí, son mutuamente excluyentes. Entonces tengan en cuenta eso para que nunca me confundan, por favor, la pluralidad que recibe el visto bueno con el pluralismo que es condenado. Y nunca hagan tampoco nada similar con el esencialismo al confundirlo con estos otros parientes del pluralismo que acabamos de relacionar. Avancemos a la siguiente diapositiva. Aquí hay una gráfica que ilustra de manera visual lo que hemos querido indicar con el esencialismo. El esencialismo es lo que está en el centro, lo esencial, como su nombre lo indica. En palabras del pastor Darío, el meollo, el quid, el punto de todas las cosas. Desde el primer semestre, en teología básica, hemos aprendido algo que se ha venido repitiendo y que ahora vamos a enfatizar una vez más. Lo esencial, el meollo, el quid, el punto del cristianismo está en las Sagradas Escrituras, los 66 libros de las Sagradas Escrituras, excluyendo por supuesto los libros apócrifos del Antiguo Testamento o llamados deuterocanónicos por la Iglesia Católica Romana. En segundo lugar, encontramos los tres credos de la iglesia primitiva. Son compendios y resúmenes muy sencillos y profundos y muy pensados, muy elaborados en el sentido de que no que son difíciles de comprender propiamente, sino que demandaron mucha labor por parte de los padres de la iglesia, de los primeros teólogos en los 3 o 4 primeros siglos de la historia del cristianismo para ser formulados, para ser redactados. No crean que porque son cortos, son breves y tal vez los podemos aprender de memoria y recitar de manera rápida en menos de 10 minutos, estos credos no tienen mucho trabajo detrás de ellos. Lo tienen y por eso se justifica su inclusión aquí dentro del corchete de lo que es esencial al cristianismo. Y por último, ustedes también lo han oído desde teología básica, las decisiones de los 6 primeros concilios ecuménicos. Ahí tenemos los aspectos esenciales al cristianismo. Estos no son de ningún modo negociables y el que desvirtúe o niegue algunos de estos 3 elementos está entonces por fuera de la ortodoxia o de la sana doctrina. ¿Y qué es lo periférico? Pues lo periférico es lo que está alrededor de lo esencial, lo que está en la periferia, lo que está al margen de lo esencial. Es decir, todos los detalles que a veces nos terminan distanciando de manera gratuita a las diferentes denominaciones cristianas entre sí. Claro, detalles que cada denominación puede defender y estudiar y profundizar,
pero que no deben plantearse como causas de división o de distanciamiento, de ausencia de comunión entre las diversas denominaciones e iglesias cristianas. Eso es lo periférico, ahí tenemos ilustrado gráficamente estos dos aspectos. Pero concentrémonos en el esencialismo cristiano, lo que llamamos ortodoxia o sana doctrina. Ya dijimos, y estamos sencillamente ampliando el cuadro, que está contenido en las Sagradas Escrituras, en los tres credos de la Iglesia primitiva y en los 6 primeros concilios generales o ecuménicos. Nunca lo olvidemos. Esto se viene repitiendo de manera reiterada a lo largo de nuestro programa de estudio y esperamos que cuando terminemos nuestro programa de Factor sea algo que se da por descontado, que ustedes pueden citar clases casi de manera automática sin pensarlo mucho porque ya está lo suficientemente memorizado como para no tener que pensarlo mucho. Este es el esencialismo cristiano, aquí está contenido. Hay que tener en cuenta algo. El esencialismo cristiano fomenta la unanimidad, pero no el unanimismo. De nuevo vemos aquí como el sufijo ismo tiende a desvirtuar todo lo rescatable que hay en una palabra determinada. Así como lo veíamos con, ¿se acuerdan? Secularización y secularismo. Como lo acabamos de ver con pluralidad y pluralismo, aquí sucede algo similar. El esencialismo promueve la unanimidad, pero de ningún modo fomenta el unanimismo. Ahora definamos ambos conceptos para que entendamos la diferencia. La unanimidad es un acuerdo o consenso de todas las personas de un grupo sobre un sentir, un tema o una decisión en particular, en este caso sobre la sana doctrina. Puede que tengamos desacuerdos entre nosotros los cristianos sobre muchos puntos periféricos, marginales, pero estamos de acuerdo en que los 66 libros de las Sagradas Escrituras no son negociables, en que los 3 credos de la Iglesia primitiva recogen muy bien los aspectos esenciales de la doctrina cristiana y en que las decisiones cristológicas de los 6 primeros concilios generales son de obligatoria suscripción o creencia para todo el que pretenda llamarse cristiano. En esto hay unanimidad, a pesar de que en muchas otras cosas tengamos diferencias de criterio o de opinión. El unanimismo es única forma de pensar común a un grupo de personas, es decir, en todo esas personas piensan igual, lo cual no deja de ser sospechoso, porque lo que uno puede más o menos establecer cuando encuentra un grupo que piensa en todo de la misma manera es que hay alguno que impuso su pensamiento sobre los demás y que los demás han sometido su propia conciencia a la de su líder. No hay realmente unanimismo, no todos podemos pensar igual en todas las cosas, pero podemos pensar igual en algunas cosas fundamentales. Eso es unanimidad, pero no unanimismo. El pastor Darío ha dicho que el unanimismo es una de las cosas más lamentables que pueden darse en un grupo, porque es el líder que se rodea de lo que él llama yes men, es decir, personas que le dicen sí a todo, sin cuestionar, sin argumentar, sin manifestar respetuosamente desacuerdos cuando en conciencia crean que deben hacerlo. Es nefasto, realmente, un líder que promueve el unanimismo entre sus colaboradores, porque justamente la riqueza de un grupo es en que haya varias opiniones y diversidad de criterios para enriquecer el debate y para enriquecer la toma de decisiones. Ahora, eso no significa que van a estar en todos en desacuerdo porque ya hemos dicho que tienen unanimidad alrededor de un tema o unas decisiones en particular, que en el caso de nuestra iglesia, por ejemplo, de cualquier iglesia cristiana, si tú te congregas en una iglesia debes estar de acuerdo con la declaración de fe de la iglesia, por ejemplo. Si tienes algún desacuerdo con una declaración, con un punto de la declaración de fe de una iglesia, pues tal vez no sea muy honesto que sigas congregándote en esa iglesia. Ahora, si tú estás de acuerdo en todos los puntos de la declaración de fe de una iglesia, pero tienes desacuerdos en otros temas con sus dirigentes o con algunos de tus hermanos, no hay problema. Eso forma parte de la vida. Eso forma parte de la intención de Dios para enriquecer el debate y para contribuir juntos a definir y a precisar mejor la verdad. Entonces, ténganlo en claro. De nuevo, una diferencia que es importante establecer aquí.
Unanimidad nunca será igual a unanimismo. El esencialismo promueve unanimidad alrededor de temas esenciales, pero no el unanimismo en todos los temas que puedan ser abordados desde el punto de vista de la teología. En el libro Reto de Dios encontrarán ustedes ejemplos de esencialismo de pensadores cristianos que voy a mencionar de manera rápida. Este incluso es una serie de declaraciones que ustedes deben tener en la retina o en la memoria reciente, porque si ven el programa Hechos y Crónicas, se repiten frecuentemente en el programa Hechos y Crónicas. Entonces, ahí en el libro y reproducido también en el programa Hechos y Crónicas en la televisión, encontramos que el aporte de Lutero es la justificación por la fe. Podemos estar en desacuerdo con Lutero, aunque es difícil en otros temas, pero creo que toda la cristiandad tiene que estar de acuerdo en que la Biblia habla de la justificación por la fe y que Lutero volvió a rescatar y a poner en primer plano, en el lugar que le corresponde, esta doctrina esencial de la fe cristiana, la justificación por la fe. Calvino, la soberanía de Dios. Igualmente, podemos estar en desacuerdo con Calvino en algunos temas, o en muchos tal vez. Yo no en muchos, la verdad es que es un teólogo a quien respeto mucho y me convence muchísimo en todos sus planteamientos, pero el punto que quería resaltar es que, al igual que lo sucedió con Lutero, con Calvino uno puede estar en desacuerdo en mucho o en poco. Pero en lo que no podemos estar en desacuerdo es que su defensa de la soberanía de Dios es algo que todo cristiano debe apoyar y también suscribir, porque es esencial a la doctrina cristiana. Dios es soberano. El Señor hace lo que quiere en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y no tiene por qué darnos explicaciones de ello, aunque nunca haga nada de manera arbitraria, porque nunca lo hace de ese modo. Arminio. Arminio estuvo enfrentado a Calvino y Arminio enfatizó la libertad humana. Entre paréntesis pongo responsabilidad porque en el libro ustedes van a encontrar que el aporte esencialista de Arminio es la libertad humana, pero en el programa Hechos y Crónicas en televisión ustedes verán que se cambió la palabra libertad por responsabilidad humana. Personalmente me parece muy acertado este cambio. No estaba muy de acuerdo con el concepto de libertad humana. Se presta a equívocos, porque en estricto rigor, la libertad no es una posesión de la humanidad, es una posesión de los cristianos únicamente. De otro modo nos explica que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículos 32 y 36, el Señor haya dicho cosas como estas: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres, de donde concluimos que la libertad de la que cree disfrutar la raza humana no es verdadera libertad. La verdadera libertad se alcanza en el Evangelio mediante el conocimiento de la verdad, que no es otra que Cristo mismo, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es la razón por la cual nunca me gustó mucho el concepto de la libertad humana, porque en estricto rigor la libertad es cristiana únicamente. Por eso, cuando el pastor cambió el término libertad por el de responsabilidad, lo aplaudí, porque creo que sí, la humanidad toda es responsable, pero no toda es libre. El Evangelio es el que nos libera. Por lo tanto, el gran aporte esencial de Arminio es el de la responsabilidad humana. Somos responsables. No quiere decir que Calvino no haya mencionado la responsabilidad humana, pero tal vez Arminio fue el que logró llamar más la atención sobre esta verdad también revelada en la Biblia. Somos responsables ante Dios. Todos los seres humanos tendremos que dar cuenta de nuestros actos ante Dios, y lo mejor es que lo hagamos desde el punto supremamente ventajoso que nos brinda la fe en Cristo. En cuarto lugar, Wesley, la santidad de la conducta. Exactamente. El movimiento de la santidad fue iniciado por Wesley en la Edad Moderna, el metodismo. Puede que tengamos discrepancias con el metodismo iniciado por Wesley y los movimientos de santidad que se asocian al metodismo, pero sea que lo entendamos como Wesley y sus seguidores o que lo entendamos de otro modo, lo que no podemos negar es que la santidad es un concepto central de la vida cristiana y tenemos que entender este concepto y ponerlo en práctica en nuestra vida si queremos hacer honor al todo el consejo de Dios,
tal y como este se nos da en las Escrituras. En quinto lugar, tenemos a Simpson. Tal vez no me parece a mí personalmente, al pastor Darío sí le pareció un momento dado así, de ese modo. A mí personalmente no me parece el teólogo más representativo de esta verdad esencial. Pero eso es lo de menos, no vamos a detenernos en si es Simpson o si es algún otro. El punto es que sea Simpson o algún otro más representativo. El concepto de la inerrancia bíblica también es esencial. ¿Qué es inerrancia bíblica? La creencia en que la Biblia no contiene errores. Desde el momento en que algún cristiano admite la posibilidad de que la Biblia contiene errores, está abriendo un boquete muy grande para cuestionar a la Biblia en su totalidad, como lo hizo el liberalismo teológico del siglo XIX, al afirmar que la Biblia no es palabra de Dios, sino tan solo contiene palabra de Dios. Bueno, pues aquí viene Simpson o cualquier otro teólogo más representativo que ustedes quieran elegir. A mí me parece, por ejemplo, que Pinnock puede ser más representativo para este efecto, pero como les digo, eso no es importante. Lo importante es que la inerrancia bíblica es una doctrina esencial al cristianismo. En sexto lugar, Moody. Moody, el aporte esencial de Moody es el poder del Espíritu Santo, sin incurrir en los excesos a los que el pentecostalismo y los movimientos carismáticos actuales nos están acostumbrando, ¿no? Moody enfatizó la necesidad de prestar atención al Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo operando en nosotros. Y creo que eso es algo que ningún cristiano, entiéndalo como lo entienda, puede negarlo. Puede que entendamos el actuar del Espíritu Santo de maneras tal vez diferentes o con énfasis en algún aspecto del poder del Espíritu Santo en detrimento de otro. Pero ningún cristiano puede negar que el Espíritu Santo es fundamental en la tercera persona de la Trinidad y nos capacita con el poder de Dios para hacer las cosas que convienen y que Dios aprueba. En séptimo y último lugar, en este paréntesis, encontramos a Scofield. Scofield es el teólogo inglés del Reino Unido que popularizó el dispensacionalismo. Y como tal, el pastor Darío dice que Scofield aporta el concepto esencial de la planificación divina. Es cierto, Scofield nos recuerda que Dios es un planificador, que Dios es el planificador y el Señor de la historia, que Él no la dejó a su suerte, sino que Él ha establecido, como lo dice la Biblia en el pasaje del apóstol Pablo en Atenas, dice el apóstol Pablo a los atenienses en su momento, que Dios estableció los límites de la habitación de los hombres o de los lugares habitados por los hombres y el orden de los tiempos. Perdónenme, lo voy a leer de manera textual porque creo que lo estoy parafraseando y es mejor leerlo de manera textual. Dice el apóstol Pablo: de un solo hombre hizo todas las naciones, en Hechos 17:26, para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Dios es un Dios que planifica la historia, planifica también los lugares que los pueblos han de ocupar a lo largo de la historia. Esa planificación es algo que ningún cristiano puede negar. Tal vez no nos guste la propuesta de Scofield. Puede que no seamos dispensacionalistas y estamos en nuestro derecho. El dispensacionalismo no es algo esencial, es algo periférico. Pero si no te gusta el dispensacionalismo, entonces debes plantear otro esquema para hacer referencia a que Dios es un Dios que planifica. No deja las cosas al azar, no deja las cosas que se desenvuelvan a su manera, sino que Él ya ha trazado el curso de la historia y ha trazado los lugares que los diferentes pueblos de la historia han de ocupar. Eso es planificación divina y no creo que ningún cristiano pueda negar esta realidad. Vamos ahora a otros ejemplos. Miren el esencialismo aplicado, por ejemplo, a la doctrina de la inspiración de la Biblia, que ha sido tan polémica y cuestionada, porque recordarán ustedes que la doctrina clásica de inspiración de la Biblia, es decir, la doctrina ortodoxa, dice sencillamente: la Biblia es palabra de Dios. Pero después venían los liberales con su cuestionable doctrina sobre la inspiración de la Biblia, por la cual formulaban que la Biblia tan solo contiene palabra de Dios, muy cuestionable.
esta forma de entender la inspiración de la Biblia. Y veíamos el semestre pasado que la neortodoxia lo que plantea es que la Biblia llega a ser palabra de Dios. La verdad es que tomada de manera aislada, cada una de estas doctrinas de la inspiración es incompleta y puede ser por eso mismo equivocada, por incompleta. Pero si las integramos mediante el esencialismo, extractemos lo esencial de cada una de ellas, podemos quedar con una doctrina de la inspiración de la Biblia que reivindique lo mejor de cada una de estas definiciones y nos deje con una más amplia que nadie pueda cuestionar. Entonces, la definición esencialista de la inspiración de la Biblia podría ser esta: la Biblia es palabra de Dios en contexto literal. Contiene palabra de Dios en contexto histórico y simbólico, y llega a ser palabra de Dios en contexto virtual. Espero no tener que explicarles estos diversos contextos que ustedes ya debieron tratar en la materia hermenéutica de primer semestre. Son los 4 contextos diferentes en los que debemos interpretar la Biblia, y cuando los tomamos en consideración los 4, vemos que tanto la doctrina clásica, la doctrina liberal y la doctrina neortodoxa pueden tener un elemento de veracidad que debe ser rescatado mediante el esencialismo, como lo acabamos de hacer acá. Bueno, ahí vamos entendiendo entonces ejemplos de esencialismo aplicado. El pastor Darío continúa en el libro dándonos ejemplos que yo voy a mencionar también de manera rápida. Teólogos que ustedes ya conocen porque los acaban de estudiar. Karl Barth. El pastor Darío afirma que la idea de Karl Barth en relación con Dios como el absolutamente otro es una idea muy compatible con lo que nosotros estaremos entendiendo en el curso de esta materia por el concepto de vitalismo espiritual. Es decir, que concebir a Dios como el absolutamente otro es una concepción de Dios que refuerza y que es muy compatible y muy afín con el vitalismo espiritual, como lo veremos más adelante. Hablando de Paul Tillich, el pastor Darío dice que su método de correlación, no su teología, porque su teología ya le hicimos una crítica, y el pastor Darío nos está diciendo que la teología de Paul Tillich es nuestra teología, pero sí dice que el método que él utiliza, que es el método de correlación, sí es el método que tal vez nosotros debemos seguir utilizando para promover el actualismo teológico cuando lo definamos y lo veamos un poco más adelante, creo que en nuestra tercera o cuarta semana. Emil Brunner, otro teólogo de los que vimos el semestre pasado. Emil Brunner habló de la fe útil para todo y la razón subordinada a ella. Bueno, pues esa fe útil para todo y la razón subordinada a ella es muy compatible o muy afín con la tercera el tercero de los recursos que el esencialismo bíblico identifica y que estaremos tratando en el curso de esta materia, que es el solucionismo bíblico. Continuemos con otro corchete. Jürgen Moltmann, Teología de la Esperanza. Ustedes la vieron el semestre pasado. Bueno, en el libro El Reto de Dios van a encontrar que el pastor Darío, a pesar de los elementos que señalamos y que criticamos y las objeciones que hicimos en su momento a Jürgen Moltmann, podemos encontrar en él aspectos positivos en la Teología de la Esperanza, tan positivos que pueden servir para apuntalar y reforzar el esencialismo escatológico que la Iglesia necesita recuperar y recordar hoy nuevamente. Y Soren Kierkegaard y Paul Tillich una vez más nos recuerdan que el existencialismo no es una doctrina o filosofía atea, sino que es de origen y estirpe netamente cristiana. Y fueron estos dos pensadores quienes desarrollaron todo un existencialismo cristiano que puede ser discutible en muchos aspectos, pero que no debemos permitir que los ateos nos arrebaten una forma de enfocar la Biblia como la que planteó Kierkegaard y continuó adelante Paul Tillich, que es de origen cristiano, es patrimonio nuestro, así que no podemos dejárnoslo arrebatar por el ateísmo. Esas son cosas esenciales que los pensadores cristianos pueden aportar al cristianismo. Hemos visto variados ejemplos de lo que es el esencialismo aplicado a pensadores cristianos y ahora vamos a hacer un cambio drástico. Hemos dicho que también los pensadores no cristianos pueden aportar y también los anticristianos. Pues miren, aquí voy a hacer una declaración que puede sonar revolucionaria para algunos de ustedes. Aún Satanás puede hacer aportes esencialistas. La perspectiva de Satanás puede brindarnos una riqueza a la doctrina cristiana.
Y ustedes se preguntarán, ¿en qué puede aportar Satanás? Bueno, pues Satanás nos ayuda a denunciar las racionalizaciones de todo tipo a las que somos tan inclinados. Los que no saben qué es racionalización es un ejercicio que acuñó la psicología moderna. La racionalización es el intento de justificar una conducta que no puede ser justificada por razones verdaderas, pero nos inventamos razones aparentes para tratar de justificarla. Somos expertos en racionalizar. Cuando hacemos algo malo, difícilmente lo reconocemos en las primeras de cambio. Antes de reconocerlo, intentamos racionalizar nuestra conducta para decir que la hicimos por razones válidas, pero en el fondo sabemos que no, que estamos buscando pretextos para justificar lo injustificable. Bueno, eso se llama racionalización. Y todos somos dados a las racionalizaciones. Satanás racionalizó su rebelión contra Dios, y tan importante será la perspectiva de Satanás para justificar su rebelión ante Dios, que la Biblia la registra. La Biblia recoge las aparentes razones de Satanás para rebelarse en dos pasajes bíblicos: Isaías 14 del 13 al 14 y Ezequiel 28 del 15 al 17. Y en Primera de Corintios 10 del 11 al 12 ustedes encontrarán que la Biblia nos dejó no solo buenos ejemplos para imitar, sino también registró malos ejemplos que debemos evitar. Uno de esos malos ejemplos, tal vez el primero de ellos, es el de Satanás. Por lo tanto, Satanás cumple también un propósito en el cristianismo, y su perspectiva puede aportar a la óptica cristiana, porque nos dice lo que no debe hacerse. No solamente aprendemos por buenos ejemplos imitándolos, sino aprendemos también cuando nos muestran los malos ejemplos y evitándolos. Este es el caso de Satanás, que creo que permitió que un poeta puritano como John Milton, cuando escribió su poema épico El Paraíso Perdido, y me van a perdonar ustedes si escuchan ruido al fondo, es que está lloviendo y no lo puedo evitar, y no voy a grabar esto de nuevo por esta causa, así que espero que me escuchen bien. Les decía que John Milton cuando escribió El Paraíso Perdido, que es su obra magna, un poema épico muy hermoso, él puso estas palabras escalofriantes en boca de Satanás. Dice: reinar vale la pena, aunque sea en el infierno. Mejor es reinar en el infierno que servir en el cielo. Es escalofriante esta forma de pensar, pero es la racionalización que llevó a cabo Satanás, y me temo que a veces nosotros tenemos racionalizaciones que se aproximan tal vez un poco a esta para justificar lo injustificable. Así que aún Satanás puede aportar a comprender mejor lo que Dios demanda, espera y pide de nosotros. El esencialismo funciona como un espejo parabólico. Les voy a dar otra gráfica para que sigamos entendiendo este método. Un espejo parabólico, como lo aprendimos en las clases de física del colegio, es un espejo que recoge rayos de la más diversa y disímil procedencia, pero tiene una característica. Los rayos de luz en este caso, quiero que ustedes lo vean de este modo, son verdades de muy diversa, amplia y universal procedencia. Es decir, aquí está en todo su esplendor la pluralidad de rayos, vienen de muchos lados, de muchas partes. Pero el espejo parabólico, como les decía, tiene una particularidad, que su curvatura le permite enfocar todos los rayos que entran paralelos entre sí, les permite enfocarlos en un solo punto, que se llama el foco. Bueno, pues el foco en el cristianismo es Cristo. El esencialismo recoge rayos de luz o verdades de la más diversa, amplia y universal procedencia, y aquí reivindica la pluralidad, pero solamente toma en consideración los que pasan por el foco, y el foco es Cristo. Este es el ejercicio que se lleva a cabo en las antenas parabólicas que hoy son tan conocidas. Es el mismo principio físico que podemos trasladar al campo espiritual para ejercer el esencialismo. No nos cerremos a rayos de luz, aunque no vengan de cristianos, aunque vengan incluso de anticristianos, pero sí verifiquemos que pasen por el foco, porque todo lo que no pasa por el foco, lo que no honra el foco, lo que no está autorizado por el foco que es Cristo, es de desechar y debe ser arrojado a la cesta de la basura. En último lugar, el esencialismo está muy de acuerdo con una fábula que tal vez ustedes recuerden. Se llama el burro flautista.
El burro flautista es una fábula que compuso Alfredo Iriarte. De allí viene la expresión que seguramente ustedes se han escuchado de le sonó la flauta. Viene de esta fábula. Me permiten un momento y la voy a leer para ustedes. Es que no la tenía aquí lista, pero ya. La fábula dice así. Esta fabulilla, salga bien o mal, me ha ocurrido ahora por casualidad. Cerca de unos prados que hay en mi lugar, pasaba un borrico, por casualidad. Una flauta en ellos halló que un zagal se dejó olvidada, por casualidad. Acercóse a olerla el dicho animal y dio un resoplido, por casualidad. En la flauta el aire se hubo de colar. Y sonó la flauta, por casualidad. Oh, dijo el borrico, qué bien sé tocar. Y dirán que es mala la música asnal. Y la moraleja, toda fábula tiene una moraleja. Sin reglas del arte, borriquitos hay, que una vez aciertan por casualidad. Así pues, el esencialismo es un método que está listo a escuchar y a apropiarse de una nota bien afinada que los burritos no creyentes y anticristianos puedan eventualmente tocar. Allí debe estar el cristianismo, porque el cristianismo defiende la verdad donde quiera que aparezca. Y si un burrito dice la verdad en un momento dado, pues debemos concederle que le sonó la flauta, como al burro de la fábula, y estar allí para tomar esa nota. Pero para incorporarla en la partitura, los cristianos tenemos la partitura correcta. A los burritos del mundo les suena a veces la flauta, y nosotros debemos estar allí para darles el mérito y decirles sí, esta nota fue bien tocada, indudablemente, pero no le pertenece a usted. Esta nota veraz y bien tocada pertenece a la partitura que Dios nos ha revelado en las Escrituras y la vamos a tomar para ponerla en su lugar. Eso es lo que el esencialismo desempeña o realiza. Ahí está la moraleja que les acabé de leer. Sin reglas del arte, borriquitos hay que una vez aciertan por casualidad. De ahí proviene la expresión, como lo dije, de le sonó la flauta. Y veamos el integralismo. El integralismo va a ser mucho más breve esta consideración, porque como les dije, el integralismo es algo que solamente vamos a dejar bosquejado, porque lograr el integralismo es una labor muy ardua y que exige mentes muy capaces y consagradas durante mucho tiempo para esta labor. No vamos a lograrlo entonces en un semestre, nosotros que de pronto no tenemos toda la formación del caso para emprender un ejercicio de esta exigencia. Bueno, el integralismo, para ilustrar de qué se trata, es ver las cosas de manera integrada. Por ejemplo, el ser humano. El ser humano integrado, nos dice la Biblia que está constituido por 3 elementos en unión indisoluble: el espíritu, el neuma, el alma, es decir, la psique, y el cuerpo, o el soma. Para hacerle justicia al ser humano, debemos tomar en consideración estos 3 componentes: el espíritu, el alma y el cuerpo. Eso es ver al ser humano integrado, completo. Pero resulta que los seres humanos somos dados a los reduccionismos, a ver la realidad desde una perspectiva reducida, desde un ángulo de visión estrecho. Por ejemplo, tenemos el reduccionismo de los científicos, el reduccionismo cientifista. Los científicos, como ustedes lo saben, entre los cuales se destacan los médicos, son muy dados a ubicar todos los problemas del ser humano en el cuerpo. Ellos hacen diagnósticos del funcionamiento del cuerpo y muchos son acertados y gracias a Dios por ellos. Pero quieren explicar todas las problemáticas humanas simplemente apoyados en el aspecto corporal o físico del ser humano, y resulta que el ser humano es más que cuerpo. Por lo tanto, cuando los científicos insisten en explicarlo todo por referencia al elemento corporal o físico del ser humano, están cayendo en reduccionismo, están viendo la realidad desde un ángulo reducido y estrecho, y como tal están distorsionando la realidad. Pero no es el único reduccionismo. Encontramos el reduccionismo psicologista, de quienes ven al ser humano simplemente como alma. ¿A quienes le sucede? A la ciencia psicológica hoy le puede pasar esto. Los psicólogos han aportado mucho a la resolución de las problemáticas humanas y en ello nos apoyamos aún los cristianos, así algunos digan que la psicología no tiene nada que aportar al cristianismo. Nosotros creemos que sí, y por eso ustedes van a tener también
una clase, o tienen, ya debieron verla seguramente, la clase de psicología y religión, porque creemos que la psicología puede aportar. Pero los psicólogos también tienen la tendencia a caer en una explicación de las problemáticas humanas que solamente ubica la fuente de todo problema humano en el alma, en la psique. Y ese también es un reduccionismo, es una visión reducida de la condición humana que no le hace justicia a la totalidad integrada del ser humano. Pero también tenemos que darnos la pela nosotros, los consejeros espirituales, los pastores y los dirigentes de las iglesias, cuando tratamos de explicar todas las problemáticas humanas por referencia al espíritu. No, hay problemáticas humanas que requieren un tratamiento también psicológico y un tratamiento médico o científico más especializado. Aquí están las tendencias que tenemos. Esta es una tendencia inveterada de todo ser humano. Tenemos que estar advertidos y estar velando siempre para que no terminemos viendo las cosas desde un ángulo reducido, cayendo en reduccionismos. Porque el reduccionismo es una tendencia natural que debemos evitar, pero se agrava aún más cuando nosotros caemos en el absolutismo. Es decir, que no solamente vemos la realidad desde un ángulo de vista reducido y estrecho, sino que afirmamos que lo que estamos viendo es el todo y que no hay nada más fuera de nuestro ángulo de visión. Eso ya es caer en reduccionismo absolutista. ¿Cuál es un reduccionismo absolutista visto de manera gráfica aquí? Pues el reduccionismo absolutista de los consejeros espirituales es ver al ser humano, todo el ser humano, como espíritu. Un error, además un error muy obvio, porque basta palparnos para darnos cuenta que no somos solamente espíritu. Pero aunque ustedes no lo crean, hay personas que limitan al ser humano a su condición espiritual únicamente y menosprecian el cuerpo y el alma y dicen que el espíritu es lo que determina todo lo que el ser humano es, y eso es un error. Eso ya es un reduccionismo absolutista, porque absolutiza la visión del ser humano como espíritu y afirma que esa es el todo. El reduccionismo absolutista de los psicólogos, entonces ve al ser humano totalmente como una psique, como un ánima, como un alma y nada más. Y el reduccionismo absolutista de los científicos, que lo ven simplemente como un mecanismo físico y material, cuerpo, soma. El ser humano no es más que eso. Bueno, no creo que aquí tenga que explicar mucho más, pero sí tengo un ejemplo palpable que ustedes van a encontrar de manera repetida de dos o tres maneras en el libro El Reto de Dios, que es el reduccionismo absolutista de la generalización. Todos hemos generalizado, tal vez tenemos actualmente esa tendencia y es oportuno que la corrijamos si hasta ahora somos víctimas de ellas. Porque la generalización es un prejuicio, es juzgar antes de conocer los hechos. Es un prejuicio. Miren qué fácil caemos en generalización. La generalización ocurre cuando tú ves el conjunto de los seres humanos y lo ves de esta manera, lo ves, ahí están todos los seres humanos bueno, todos representados aquí de manera esquemática. Y te fijas en uno, el que está rojo, ese es aquel en el que nos fijamos. Lo analizamos, lo consideramos y después de verlo con cuidado, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos enfocamos en él y hacemos abstracción de los otros. Y una vez que hemos hecho todos los análisis en este sujeto, escogido de entre la multitud, solemos trasladar las conclusiones que sacamos de esa observación, descripción y análisis a todos los demás sujetos. Esto es una generalización y es un prejuicio, como el de aquellos que dicen todos los evangélicos son pentecostales legalistas. No es cierto. Los pentecostales y los legalistas son una denominación que surgió de la Reforma Protestante y el legalismo es una plaga, es un vicio que no define a los evangélicos. Pero las personas que no conocen tienden a creer que todos los cristianos evangélicos tenemos esas características, que somos pentecostales y que somos legalistas porque ubicaron a algún evangélico que tenía esas dos características y las trasladaron al resto. Esto es una generalización. O también cuando se dice que por el hecho de que un pastor se roba los diezmos, todos los pastores son ladrones. Es como decir que por el hecho de que Judas
se robaba lo de la bolsa, entonces todos los apóstoles son ladrones. Es evidente la falsedad que hay en este tipo de apreciaciones y de afirmaciones, pero somos muy proclives a ella. Hay que evitarlo y no hay que caer en generalizaciones. Por lo menos, si en algún momento tenemos que generalizar con fines pedagógicos, debemos siempre dejar abierta la posibilidad de excepciones a la norma, si es que la norma es esa. Terminamos con este gráfico. Este gráfico nos muestra lo que pretende el esencialismo y lo que pretende el integralismo. El esencialismo pretende ubicar todas las piezas del rompecabezas, donde quiera que se encuentren, sea quien las tenga, que puedan contribuir a una mejor comprensión de la verdad. Ahí estamos, esa pieza nos sirve, esa pieza es parte del rompecabezas que estamos llamados a armar. Es el esencialismo, recoger las piezas donde quiera que se encuentren. Pero el integralismo ya es la labor más ardua. Es una vez identificadas las piezas y una vez compendiadas todas las piezas, nos corresponde ahora la labor ardua y laboriosa y paciente de armar el rompecabezas, colocando cada pieza en su lugar. Es por eso, reitero una vez más, que esta clase es introductoria. Vamos a familiarizarnos con el método. Nosotros, los estudiantes de este programa de estudios, vamos a ser personas que estamos con los ojos abiertos, los oídos atentos para descubrir cualquier aporte esencial a la verdad, tal y como se nos revela en la Biblia, que cualquier persona haga sin prejuzgar por el hecho de que sea un no cristiano o un anticristiano. Escuchemos que de pronto al burrito le suena la flauta y nosotros debemos estar allí para recoger esa nota. Ya más adelante vendrán quienes se encargarán de estar recogiendo estas piezas y armándolas en un todo coherente, sistemático y armónico, en lo que tal vez se pueda llamar una teología sistemática integral. Bueno, queridos estudiantes, espero que con este planteamiento de estas diapositivas ustedes puedan comprender mejor el material en PDF que tienen en su plataforma y también la lectura del libro El Reto de Dios. Tienen que comenzar a leer el libro El Reto de Dios y resolver, como lo digo también en la instrucción textual, las 7 primeras preguntas del cuestionario para poder responder. No, perdón, en este caso... No, sí son las 7 primeras preguntas del cuestionario en este caso para poder responder la evaluación correspondiente a la primera semana. Buena suerte y nos veremos en la siguiente semana con los temas que siguen. Bendiciones.